Entonces el carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. En el capítulo 17 de Primero de Samuel, primer libro de Samuel, tenemos la historia muy conocida. No vamos a hablar solo de esta historia aquí, vamos a estar tocando muchas más historias, ejemplos bíblicos, porque se predica con la palabra de Dios. Dice, vamos a ver por dónde empecé yo aquí. Capítulo 17, en el versículo 8, está hablando de la historia cuando Goliat, aquel gigante, desafiaba aquel filisteo a los escuadrones de Israel, al ejército de Saúl. Entonces vamos a ver, porque hoy vamos a estar hablando de algo muy importante que se llama, el título es ambientes, así, nada más, dígale que está a la par suya, ambientes. Vaya ambientándose. Sí, vaya ambientándose. Y aquí vamos a ver algo. Dice capítulo 17, versículo 8. Dice así: Goliat se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él puede pelear conmigo y me vence, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo puedo más que él y lo venzo, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Hoy yo he desafiado, añadió el filisteo, al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Al escuchar Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, dice en esta Biblia, se turbaron y tuvieron mucho miedo. ¿Cómo dice en la Biblia suya? Sí, aquí se turbaron y tuvieron gran miedo, dice en la versión del 60, Reina Valera del 60. Bueno, pero sigue hablando también, ahí ya empieza a hablar de David, que era hijo de aquel efrateo oriundo de Belén, de Judá, llamado Isaí. Ya empiezan a meter aquí a David en el asunto. Pero me gustaría ir un poquito más adelante al versículo 33, hablando devolvámonos un poquitito. El versículo 24 dice: todos los hombres de Israel que veían aquel hombre huían de su presencia y sentían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que lo venza, el rey le proporcionará grandes riquezas y le dará a su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces David habló a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venza a este filisteo y quite el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? El pueblo le repitió las mismas palabras, diciendo: así se hará el hombre que lo venza. Al oírlo hablar así con aquellos hombres, Eliab, su hermano mayor, se encendió en ira contra David y le dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿A quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Has venido para ver la batalla. ¿Qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar?, dijo David. Y apartándose de él se dirigió a otros y les preguntó de igual manera, y el pueblo le dio la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que había dicho David y se lo contaron a Saúl, que lo hizo venir. Dijo David a Saúl: que nadie se desanime a causa de ese, tu siervo irá y peleará contra ese filisteo. Dijo Saúl a David: tú no podrás ir contra aquel filisteo y pelear con él, porque
eres un muchacho nada más, mientras que él es un hombre de guerra desde su juventud. Y hermanos, todos conocemos cómo termina la historia. Por ejemplo, en el versículo 43, vamos al 43, dice: el filisteo dijo a David: yo soy un perro para que vengas contra mí con palos, y maldijo a David, invocando a sus dioses, y etcétera. Y sigue más adelante lo que pasa. Todos conocemos la historia, no vamos a predicar de esta historia en sí, lo que pasó cuando mató a Goliat y etcétera, sino que vamos a entrar en este tema. Bueno, ambientes. Vamos a hablar de ambientes, cosas que suceden a nuestro alrededor. Y primero busqué la palabra ambiente en el diccionario, y entonces dice: la palabra ambiente es de origen latín ambiens, que significa que rodea, o lo que nos rodea. Ese es el ambiente. Ambiente indica las condiciones o circunstancias de un lugar, por lo que se puede hablar de un buen ambiente, ambiente propicio, o también de mal ambiente se puede hablar. Un ambiente hostil se refiere al caso de un entorno social, psicológico o físico que violenta contra el bienestar de un ser vivo, volviéndolo vulnerable. Todo eso habla el diccionario. Hace unos días escuché a un siervo de Dios hablar o tocar este tema. En medio de su predicación tocó el tema de esto, de los ambientes, y me despertó la atención sobre esto, porque es un tema que a veces no le damos tanta importancia, pero que es muy importante para nosotros. En la Biblia encontramos un sinnúmero de casos en donde podemos identificar diferentes ambientes, y lo que quiero traerles a ustedes es ejemplos bíblicos de ambientes, de cosas negativas y de cosas positivas, de personas que tenían un ambiente espiritual y un ambiente mental diferente a otros, que los afectaba de diferente manera según el ambiente donde estemos. Por ejemplo, ya vimos esta historia, la historia del ejército de Israel y su enfrentamiento con Goliat. La Biblia dice que Goliat los insultaba, los retaba cada día y los avergonzaba. Ya vieron que incluso maldijo a David, vimos en el pasaje. Y entonces, había aquí un hombre que era el que estaba produciendo o provocando ese ambiente ahí, ¿sí o no? ¿Cómo creen que ustedes que estaban? Si ahí dice la Biblia que todos tenían gran temor, se turbaron y tenían gran temor. Imagínense lo que podía estar provocando aquel hombre, Goliat, que traía ese temor tan grande en soldados, gente de guerra, gente que estaba preparada para ir a la guerra, a matar a otros, pero se llenaban de temor. Ese hombre provocaba un mal ambiente. Era un ambiente de temor y de miedo. Lo primero que debemos preguntarnos entonces, hermanos, es ¿cómo está el ambiente a mi alrededor? Pregúntese esas cosas. ¿A dónde estoy viviendo yo? Mi familia, mi casa, el ambiente en mi trabajo. ¿Qué clase de ambiente estoy propiciando yo también? Porque yo como persona puedo propiciar un buen ambiente donde estoy, o también puedo propiciar un ambiente malísimo. El que está propiciando un ambiente malo, pues entonces que se arrepienta delante de Dios y escuche hoy la palabra del Señor, se arrepienta de eso y cambie de actitud para que el ambiente donde estamos, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en el colegio, en la escuela, en donde quiera que estemos, en la iglesia, incluso hay gente que provoca malos ambientes en las iglesias, y esos, si no se arrepienten, es mejor que no estén, porque perturban a otros y traen incluso van a producir un mal ambiente esas personas. Entonces, esto es una reflexión más que todo para que, yo no sé si esto es una predicación, una enseñanza, no sé qué será. Lo que sí creo es que Dios le va a hablar a alguien esta mañana con esto, y ya les está hablando. ¿Qué estoy haciendo yo para mejorar el ambiente en donde estoy? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Estoy haciendo algo o me estoy quedando así? Tal vez haya una persona, tal vez hayan unas personas que están haciendo alguna cosa y los estamos dejando que más bien deterioren cada vez más el ambiente. Me estoy conformando al ambiente, porque eso también es complicado. Si nos conformamos, vemos al pueblo de Israel que tenían ya días de estar oyendo a ese hombre que todos los días salía a insultarlos y decirle un montón de cosas, y así mismo vemos nosotros, y lo vemos en las noticias todos los días. Todos los días, bueno, todavía no es todos los días, pero muy seguido vemos noticias de mujeres
femicidios, ¿verdad? Personas, mujeres que las matan porque empezaron a vivir en un ambiente, estaban viviendo en un ambiente y se amoldaron a ese ambiente sin pensar de que podían llegarles a afectar tanto que podían terminar en el cementerio, podían terminar muertas o en un hospital a las que les va bien. ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Me estoy conformando yo a ese ambiente? O yo creo que como cristiano yo tengo que hacer algo para que el ambiente donde estoy cambie y sea mejor. ¿En qué manera o en qué medida me está afectando? ¿De qué forma me está afectando? Piense esas cosas. Por ejemplo, hay ambientes de incredulidad, hay ambientes de pesimismo, hay ambientes de burla también. Y me gusta que vayamos a la palabra para que usted lo vea. Que en la misma Biblia hay ejemplos así para que veamos. Dios nos está enseñando que nosotros no tenemos que conformarnos, no tenemos que hacernos al ambiente, más bien tenemos que hacer que aquel ambiente cambie y nosotros transformar el lugar donde estamos. En Lucas capítulo 8, búsquenlo ahí en su Biblia, lo va a tener aquí también en la pantalla. Pero si puede, búsquelo en su Biblia para que sepa dónde está el pasaje, para que cuando usted quiera cambiar el ambiente en su trabajo, con sus amigas, con sus amigos, con sus hermanos, con su familia, entonces ya sepa dónde está el pasaje en donde poder enseñarles los ambientes que estaban viviendo en este momento. Lucas capítulo 8, en el versículo 49, a partir del versículo 49, pero este pasaje es el pasaje famoso de aquella mujer del flujo de sangre, aquella mujer que tenía problemas y que se acercó a Jesús y tocó su manto, el borde de su manto, ¿se acuerdan? Bueno, ese día llegó un hombre llamado Jairo, antes de que pasara el asunto con la mujer del flujo de sangre, llegó a decirle: Señor, mi hija está muy enferma, mi hija se está muriendo, Señor, ayúdame. Cuando Jesús le dijo: bueno, vamos, yo quiero ir a tu casa porque quiero sanar a tu hija, cuando iban de camino fue que pasa el asunto con la mujer del flujo de sangre. Se detuvo el asunto un ratito ahí, mientras Jesús dijo: ¿quién me tocó? Poder salió de mí. Ve a la mujer y la mujer se sana y entonces le dice: tu fe te ha sanado. En ese momento, dice el versículo 49, estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga, este es ese señor Jairo, el papá de la niña, que estaba enferma, y viene con una noticia, le dice: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. O sea, piensen en la escena. Está Jesús con Jairo, van para la casa de él, porque Jesús va a ir a orar por la muchacha. En eso llega uno que cree quedar muy bien, o que cree que tiene razón, y le dice a Jairo: ya no moleste más al maestro, ya, su hija se murió, ya no hay remedio. Y entonces Jesús, viéndolo aquel, seguro se volvió, le dio la espalda y le dijo a Jairo: Jairo, tranquilo, no tenga miedo, no temas, solamente cree y la muchacha será salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y mire lo que pasaba ahí, lloraban todos, hacían lamentación por ella, pero él dijo: de una vez voy a decírselos a todos, no lloréis, no está muerta, sino que duerme, les dijo Jesús. Incluso contrataban personas para que lloraran en esos funerales. Pero así estaba pasando aquí, todos lamentándose porque la niña se había muerto. Jesús les dice: no lloren, tranquilos, ella solamente está dormida. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Y él mandó que se le diese de comer. ¿De cuáles somos nosotros? ¿De qué clase de personas que están propiciando ese ambiente ahí? ¿De los que dicen: ya esto no tiene remedio, ya no oren? Porque eso le llegaron a decir a este Jairo: mire, ya no le pida más a Dios, ya esto está acabado, ya esto no tiene remedio, ya usted no va a poder tener hijos, le dijeron los médicos que no podía tener, ya usted ese cáncer que tiene no se va a curar, ya usted, el SIDA es incurable, no, ni crea que se va a sanar, usted tiene problemas en los ojos, nunca va a recuperarse, etcétera, tantas cosas que puede decir la gente.
Esas personas también crean un ambiente. Está creando un ambiente ¿de qué? De incredulidad aquí. Porque puede ser que este Jairo haya dicho, ay, sí, tienes razón. Por eso Jesús inmediatamente va con otra palabra, contrario a lo que dijo aquel, contrario incluso a la naturaleza, y dice, tranquilo, no tenga miedo. La niña estaba muerta, sí, pero Jesús le dice, no tema, ten fe y ella se salvará. O somos de los que dicen, o de los que lloran y lloran creyendo que ya todo está muerto, como estos que estaban ahí. Usted de esos que propician esos ambientes feos, esos ambientes tristes, porque viven todo el tiempo llorando, todo el tiempo quejándose, todo el tiempo viendo solo las cosas malas, quejándose del presidente, quejándose de la situación, quejándose de la crisis. Mire, me hace tanta gracia que entrevistan a la gente y dice, es que nosotros aquí en Costa Rica estamos en crisis. Dígame usted, ayer, los que vieron las noticias y los que antier, el viernes, el llamado Viernes Negro, si estamos en crisis o no estamos en crisis. Mentira que hay crisis. La gente solo le gusta estarse quejando y estar llorando. Pero si yo creo en Jesús, yo tengo confianza en Él, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Será protegido, será guardado, Él suplirá todas las necesidades nuestras. No dice así su palabra. Pero ¿a quién le estamos poniendo atención? A los que lloran y lloran. Usted pone el televisor solo para oír las quejas y quejas. Tanto que hay hasta un programa donde ponen un rótulo que dice, quéjese aquí. Estamos ahí como en Informe 11, quéjese aquí. Y yo me quejo de mi suegra, que aquí, que allá. Y yo me quejo de mi cuñado. Y yo me quejo de mi esposo, que aquí, que allá. ¿Propicia usted esos ambientes de queja, de llorar y llorar? ¿O usted es de los que se burlan cuando alguien tiene fe? Porque aquí llegó Jesús con toda la fe y dijo, tranquilos, no está muerta, solamente está dormida. Llegó con toda la fe, nada de pesimismo. Pero ellos se burlaron de aquel que tuvo fe, de aquel que estaba esperando un milagro. Usted no puede propiciar o ser parte de las personas que cuando alguna persona está creyendo, alguna persona está parada en la fe, no llegue usted a decirle cosas así, porque no hace la voluntad de Dios el que no quiere creerle al Dios de la palabra. Por la fe el universo fue hecho de lo que no se veía, por la palabra de Dios, dice la Biblia. Cuando Dios da una palabra, las cosas se hacen. Y si yo creo en la palabra y el Señor habla esa palabra, Él está por encima de la muerte y por encima de cualquier cosa. Usted decide, porque usted puede ser de los que desde la primera fila, oiga esto, desde la primera fila, como Pedro, como los otros discípulos entraron. Si usted lee este pasaje en otras versiones, yo no sé, aquí lo leíamos, dice, entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, al padre y la madre de la niña. Todos los pesimistas, todos los que se burlaban, todos los que no creían, todos los que lloraban y gritaran, se quedaron afuera y no vieron el milagro. Jesús cerró la puerta. Vengan los que quieren fe, los que tienen fe, los que quieren, entren aquí y sean parte de este milagro. Vean la gloria de Dios, si no se la va a perder. Usted puede ser de esas personas. Usted decide si quiere entrar o quedarse afuera. Usted decide incluso si quiere ser usado por Dios para hacer esos milagros también. Porque ya Jesús está allá en el cielo, está sentado y depende de ustedes y de mí para que hagamos esos milagros, llevemos a cabo esas maravillas que Dios quiere que hagamos nosotros como creyentes. ¿De cuáles somos nosotros? ¿De cuáles? ¿Usted quiere ser un instrumento de Dios, en las manos de Dios? Entonces hay que dejar esas actitudes que propician esos ambientes tan feos y tan negativos. Quiero que veamos otro ejemplo. Mateo capítulo 11. Voy a ponerles ejemplos bíblicos para que ustedes los vean. Mateo capítulo 11, versículo 16 al 24. Dice Jesús, oiga, capítulo 11, versículo 16 al 24. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Dijo Jesús. Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos es, les dimos, lloraron, ¿verdad? Y no os lamentasteis, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Estos son los que ni prestan el hacha ni cortan la leña tampoco. Son los que estorban
Eso es lo que está diciendo Jesús. Esta generación es de esos que no quieren, que cuando ven milagros y entonces dicen, no, es que quién sabe qué pasó, es que no sé qué. Y le ponen, quieren buscar una explicación científica a todas las cosas que pasan. Eso es lo que está diciendo. Vino el Hijo del Hombre, dice el Señor, que come y bebe, y dicen, y aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Y entonces dice el versículo 20, entonces comenzó a reconvenir las ciudades en las cuales había hecho muchos milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, oiga, los milagros de Dios sirven para que nos arrepintamos de nuestros pecados. Cuando Dios hace milagros en medio de nosotros es para que los reconozcamos y digamos, Señor, me arrepiento de haber andado lejos de ti todos estos años. Yo quiero creer, yo quiero seguirte, ya quiero dejar de hacer lo malo. Y entonces Jesús dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, son ciudades ahí, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos entre vosotras o en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y ceniza. Tiro y Sidón eran ciudades paganas, ciudades gentiles, no eran parte del pueblo de Israel. Y dice el Señor, yo estoy seguro que si los milagros que se hubieran hecho en medio, que se hicieron en medio de ustedes, se hacen en medio de aquellos, ya se hubieran arrepentido de sus pecados. Pero ustedes, que son hijos de Dios, que conocen la palabra, hay milagros así y todavía siguen en su pecado, dice el Señor. Y entonces dice, el 22, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, es el nombre griego, el lugar de los muertos, serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, dice Jesús, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Este era un ambiente de falta de arrepentimiento. Donde vino Jesús, había un ambiente de falta de arrepentimiento entre estas gentes. Porque no era que no creían, sino más bien que a pesar de las maravillas de Dios, ellos no se querían arrepentir y dejar sus malos caminos. ¿Cómo está el ambiente cercano suyo? La gente ve los milagros y sigue sin arrepentirse. ¿Cómo está usted? ¿Ve todas las maravillas de Dios y sigue sin arrepentirse de sus malos caminos? Pues eso no le agrada a Dios, aquí dice su palabra. ¿Usted conoce gente así, a los cuales Dios ha bendecido y ha ayudado, pero no quieren arrepentirse de sus malos caminos? Aquí en la iglesia hemos tenido personas así. Dios las ha bendecido, Dios las ha ayudado y han vuelto las espaldas al Señor. Le han vuelto la espalda al Señor. La iglesia los ha bendecido. La iglesia ha sido generosa con esas personas. Les hemos llevado la palabra y le han vuelto la espalda al Señor. Y si no se arrepienten, morirán en sus pecados. Pero hay gente así, aún en medio de nosotros. Aquí hay otro ejemplo. Vamos a otro ejemplo. En Mateo capítulo 8, versículos 57 y 58. Este que acabamos de ver era un ejemplo de gente que no quería arrepentirse. Gente que quería seguir en su mala vida. Mateo capítulo 8, versículos 57 y 58. Dice, y se escandalizaban de él, de Jesús. Estamos hablando aquí, en Nazaret. Se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Pero oiga, póngale atención a eso. Jesús se limitó, o la gente, mejor dicho, limitó a Jesucristo para que no hiciera muchos milagros por la incredulidad de ellos. Aquí hay un ambiente de incredulidad. Hay lugares donde Dios no puede operar, no puede hacer su obra. Dios quisiera hacer cosas maravillosas y grandes, pero no puede, no me dejan hacerlo. Yo no puedo premiar la incredulidad, dice el Señor. El Señor premia a los que creen. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice su palabra. Y si no hay fe, Dios no puede bendecir. No hace muchos milagros. No pudo hacer muchos milagros allí. A veces nos quejamos porque Dios no nos hace los milagros que queremos. ¿Sí o no? Eso pasa. Pero ¿qué clase de ambiente estamos propiciando para Él? ¿Es un ambiente de fe o es un ambiente de incredulidad como aquí? Algunos dicen, Dios está en todos lados. ¿Ha oído eso?
Y es cierto, sí, Dios está en todos lados, pero Dios solo se manifiesta donde se le invita y se le propicia un ambiente para Él. Por eso, hermanos, nosotros todo el tiempo que podemos, le decimos a usted cuando viene aquí a la iglesia, hermano, olvídese lo que quedó afuera. ¿Qué propósito trae usted? Póngase, háblele al Señor, dígale, Señor, yo quiero que me hables, Señor, yo quiero que hagas un milagro hoy en mi vida, yo quiero salir diferente de aquí, Señor. Yo no quiero salir de aquí como entré, yo quiero salir creyendo, yo quiero salir diferente, transformado, transformada, porque solo en esas personas puede operar Dios. ¿Cómo está ese ambiente entonces? Jesús mismo lo dijo así en Lucas 4. Este es otro pasaje, versículo 23 al 29. Dice, y añadió, este es el 24, Mateo 4, 24. Y añadió, de cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los tiempos de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, ninguna de todas esas viudas, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Esta está hablando otra vez Jesús de una mujer que no era israelita. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad a Jesús, ¿verdad? Y le llevaron hasta la cumbre de un monte donde él, sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos. ¿Para qué? Para despeñarle, lo iban a tirar ahí, querían tirarlo tirarlo desde el desfiladero ahí. Supuestamente esta es la ciudad de Nazaret. Vea lo que estaban haciendo. ¿Ven por qué es tan importante para nosotros como pastores de que haya un buen ambiente en la iglesia, que haya un buen ambiente en nuestros cultos, que haya un buen ambiente en sus casas, que haya un buen ambiente en sus trabajos? Porque es importantísimo, si no el Señor no se puede mover en esa casa, no se puede mover en esa familia, no se puede mover en ese negocio. ¿Qué ambiente hay? Es importante entonces. En una iglesia donde hay celos, iras, contiendas, disensiones, tengo por seguro, les puedo decir, que el Espíritu Santo no se puede mover en ese ambiente. Se queda afuera. No va a entrar Dios donde hay esas cosas. Estamos viéndolo en la palabra. Lo mismo en las familias. Sea usted más bien el agente de cambio en su familia para que haya un buen ambiente ahí. Pregúntese entonces otra vez, ¿en qué clase de ambiente me estoy desenvolviendo yo? Mire el pensamiento de un muchacho en su estado de WhatsApp. Un muchacho pone en el estado de WhatsApp, armaron porros, porros es un puro de marihuana. Armaron porros, fumaron y se drogaron estando a mi lado. Y nunca me drogué. La mala junta no existe. Uno sabe lo que hace, dice. O sea, ¿en qué ambiente se está moviendo un muchacho? En donde está con personas que están fumando, que están haciéndose puros y que están drogándose. Ese es un buen ambiente, díganme ustedes. ¿Es un buen ambiente? ¿Esas son buenas amistades? Entonces, el ambiente en que nos desenvolvemos afectará de una u otra manera nuestra forma y nuestra manera de ser y de actuar. Pregúntese o pregúntele a ese que casi mata a otro con una piedra en la cabeza, ¿por qué lo hizo? Allá en Cartago, un partido de fútbol, todos lo vieron, todos lo hemos visto, el juicio de ese muchacho que agarró una piedra y lo pegó a la cabeza a otro muchacho. Pregúntele ahora, me gustaría tenerlo aquí, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué? Dice, yo no sé por qué lo hice. O sea, estaba tan psicoseado por toda la turba y porque todos estaban pateando y todos estaban golpeando, que al final, eso dijo él en una entrevista, que al final no sé por qué agarré una piedra y se la tiré. Pregunte, hermano, a esos que casi queman vivos a unos ladroncillos de herramientas esta semana. Unos muchachos se metieron a un taller a robarse un balde con cubos y los agarraron, les tiraron gasolina y les prendieron fuego. ¿Quiénes son los buenos ahí? Díganme ustedes. Ninguno. Supuestamente los malos son los ladrones, pero otros quedaron peor echándole gasolina y prendiéndole fuego. Y estoy seguro que entre esos alguno puede estar diciendo, ¿por qué hice eso? O sea, ¿qué me movió? El ambiente. Pregúntele a esos que escogieron a Barrabás en lugar de Jesús, ¿por qué lo hicieron? Voy a leérselos. Ahora bien,
En el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso. Soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Está hablando de la fiesta de la Pascua. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Jesús había andado haciendo milagros y bienes y predicando el reino de Dios 3 años en la tierra de Israel. ¿Qué fama podía tener? Buena fama. ¿Qué ambientes había generado? Buenos ambientes. Pero aquí dice, versículo 18, porque sabía que por envidia le habían entregado, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud, provocaron un ambiente que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Siempre hay alguien que afecta el ambiente. Llegaron los sacerdotes y los ancianos: no, pidan a Barrabás y que maten a Jesús. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos pidieron o dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaron aún más diciendo: sea crucificado. Y ya todos saben cómo terminó la historia, porque alguien propició el ambiente y hubo ahí algo colectivo, que es lo que pasa siempre. El ambiente nos afecta. Entonces, Mateo 27, el 15 al 23, decía eso, es el pasaje que acabamos de ver. Escogieron al ladrón y desecharon al justo, porque el ambiente lo propició. Otra vez pregunto: ¿cómo está el ambiente de tu corazón para la vida diaria y para Dios? Dígame usted, ¿cómo está el ambiente de su corazón? Ya vamos más allá, ya no solo el ambiente que tiene usted alrededor. ¿Cómo está su mente? ¿Cómo está su corazón para con Dios? Los muchachos, voy a hablarle a los muchachos que están aquí, por eso quería que se quedaran aquí, y a todo aquel que se cree muchacho y se cree joven. ¿Cómo está el ambiente en el que se están moviendo ustedes? Díganme. ¿Cómo está el ambiente en el que te mueves? ¿Quiénes son tus amistades? ¿Cómo está el ambiente de tu corazón? ¿Quieres hacer lo que todos hacen para caerles bien? Y quiero enseñarles una historia muy ilustrativa, hermanos, a los muchachos. Porque la Biblia, vean que varias veces ha hablado aquí Jesús de los muchachos. Oiga esta historia, Segundo de Reyes 2, 23, 24. Casi nadie la sabe. Casi nadie se la ha leído en la Biblia, porque como casi nadie ha leído toda la Biblia, o tal vez es una historia tan pequeña que a muchas personas se les olvida que se la leyeron o que está en la palabra de Dios, pero es una historia de esas extrañas historias de la Biblia. No me pregunten nada de la historia, nada más quiero que saquemos aquí la enseñanza principal. Mire, después subió de allí a Betel, está hablando del profeta Eliseo. Después subió de allí a Betel y subiendo por el camino salieron ¿unos qué? Unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él. Vea el ambiente que había entre esos muchachos. Se burlaban de él diciendo: calvo sube, calvo sube. Ya sabemos que Eliseo era calvo, le faltaba un poquito de pelo. Yo voy por el camino del profeta ese, por lo menos en eso me va a parecer profeta. Y entonces le decían: calvo sube, calvo. Él es el siervo del Señor, es el pastor de Israel, este profeta. Merecía el respeto, este profeta, ¿sí o no? ¿Y cómo es que esos muchachos están faltando el respeto así al que Dios había escogido para traer bienes y hacer cosas maravillosas en Israel? La palabra de Dios les daba. Y entonces dice: mirando él atrás los vio, y estas son las cosas que no me pregunten, los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Los muchachos de la iglesia. 42 muchachos, no era que fueron 2 o 3. ¿Y por qué pasó esto? El ambiente. Termino con otros ejemplos. Ambiente de queja, y esto es para los que leen la Biblia. Ambiente de queja o ambiente de adoración. Pregúntele a Marta y a María. Esto es para los que leen la Biblia. Todos saben que Marta se quejaba y María adoraba.
¿Ambiente de desprecio o ambiente de arrepentimiento y adoración? Pregúntele a Simón el fariseo y a la mujer del perfume en la casa de ese hombre. ¿Ambiente de rechazo o ambiente de milagros? Los fariseos y el paralítico que bajaron por el techo. ¿Quién quiere ser usted de esos? ¿Como los fariseos? ¿O como más bien el paralítico y los muchachos que lo llevaron allá? ¿Ambiente de adoración sin escatimar precio o ambiente de tacañería? La mujer del perfume no escatimó nada, pero Judas dijo, ¡qué desperdicio! ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta de los ambientes que se pueden mover en donde estemos? Y a veces el Señor no puede operar, porque los que hay ahí propician malos ambientes. Ambiente de recibimiento a Jesús y ofrendarle lo mejor, o ambiente de asesinato y rechazo. Los magos que venían de Oriente y Herodes, el tetrarca. ¿Ah? ¿Qué quería hacer Herodes? Matar, asesinar. Los magos, ¿qué querían hacer? ¿Dónde está el rey para ir a adorarlo? Ambiente de fe o ambiente de incredulidad, los discípulos y Tomás. El hecho de que usted sea cristiano y esté en la iglesia no lo hace exento de que se vuelva un Tomás o que sea un Tomás pesimista. Si no lo veo, si no veo los huecos aquí en las manos y no veo el costado, pesimista. Y hay cristianos así. Habían dado 3 años y medio con Jesús y todavía no se le había quitado el pesimismo. Propiciaba un mal ambiente. Usted sabe qué feo que llegue Tomás a la reunión. Seguro todos dicen, ay, qué pereza, ya llegó Tomás. Sí, porque ya con solo que llegó, ya está. Decimos nosotros, se paseó ya en la reunión. Llegó el incrédulo. Se acabó lo bonito. Este va a llegar, ¿verdad?, en contra de los que están a favor y a favor de los que están en contra. Bueno, ambiente de desesperación o ambiente de poder. Los discípulos en la barca, que estaban desesperados, y Jesús calmando la tempestad. Ambiente de temor y miedo, de temor, miedo y desesperación, o ambiente de caminar sobre las aguas, los discípulos y Jesús. Ambiente de tristeza y de que todo se acabó, o ambiente de vida y resurrección. Si no, pregúntele a Marta y a Jesús frente a la tumba de Lázaro. Todos estaban llorando porque aquel se murió, pero llegó Jesús a propiciar otro ambiente. No, aquí nadie se ha muerto. Lázaro, ven fuera. ¿Ustedes creen que el ambiente cambió? Por supuesto que cambió el ambiente, porque llegó uno que quiso cambiar el ambiente. Ambiente de pesimismo o ambiente de esperanza. Los discípulos en el camino de Emaús y Jesús resucitado. Díganme ustedes, ¿qué ambiente hay en un lugar donde hay licor, donde hay cigarrillos, donde hay música que no agrada a Dios, música mundana y baile? ¿Ahí estará Dios o se quedará fuera cuando entraste como cristiano? ¿Convienen esos ambientes en tu casa, especialmente ahora que viene Navidad, fin de año? ¿Conviene que asistamos a esos ambientes que en su trasfondo solo no hay más que adulterio y fornicación? Porque eso es lo que habla, todas esas cosas, y propicia todo eso. ¿En qué ambiente está metida tu mente? ¿Ambiente de chinamo de teletica? ¿Sí o no? Que salgan unas viejas chingas ahí bailando. No, eso es un buen ambiente. Díganme ustedes, pero díganmelo. Ahí está Dios. No está Dios, ahí no está Dios. Dios está en todo lado porque es omnipresente. Pero su presencia manifiesta, la gloria de Dios solo está donde se le honra, donde se le invita, donde hay fe, donde se adora al Rey de Reyes y Señor de Señores. Solo ahí. ¿Cómo va a estar el ambiente de tu casa ahora en Navidad? ¿Un ambiente de amor y de paz, de esperanza por el nacimiento del Salvador, o un ambiente de consumismo, de vanidad, de egoísmo, o querer tener lo que otros no tienen? ¿Cómo va a estar el ambiente de su familia y su vida? Eso es para que nosotros nos pongamos a pensar un poquito más en este tiempo que estamos viviendo. Amén. Espero, hermanos, haberles puesto suficientes ejemplos de la Biblia para que todos sigamos afectando a nuestro ambiente de una forma positiva, de una forma buena, de una forma de fe, de una forma que agrade a Dios. Díganme, esposos y esposas que están aquí, o pregúntense, esposos y esposas que están aquí, por favor, ahí en su corazón: ¿soy yo
el que propicia el ambiente feo en la pareja? Seamos sinceros cada uno. Hijos que están aquí, ¿soy yo el que provoca los ambientes de pleito, de discordia, de temor en mi familia, siendo desobediente a mis padres? ¿Soy yo esa persona? No sé, ¿soy yo el que le tienen color feo en el trabajo porque es chismoso, porque es chismosa, o soy yo más bien el que a todos acuden en momentos de necesidad o en momentos donde las cosas están un poquillo difíciles en el trabajo? Es a mí el que acuden para que ore, es a mí el que acuden para que dé un buen consejo, para que más bien afecte, convierta aquel ambiente en un ambiente de amor, de perdón, etcétera. ¿Qué ambiente está trayendo usted en su casa? ¿Qué está haciendo? ¿Está diciendo usted, no hombre, ¿para qué vamos a orar más por ese? Ese no tiene remedio. Oiga, a Jesús le dijeron, a Jairo llegó aquel decir, no, ya no moleste más al Señor, este ya no se levanta, ya se murió. ¿Usted conoce a alguien que ya parece que se murió y que nadie lo va a levantar o la va a levantar de ahí? ¿Y usted está diciendo las mismas palabras? Jesús dice, no, sí tiene cura. Donde está Jesús, los milagros pasan, las cosas maravillosas. Ustedes de los que dicen, mi esposo ya nadie lo arregla, mi esposa ya nadie la arregla, este matrimonio ya no se levanta. Usted de esos, pues cambie su manera de pensar y deje que Jesús le invite a entrar y ver el milagro y presenciar el milagro, porque solo las personas que le creen al Señor y propician un buen ambiente van a ver la gloria de Dios en sus vidas. Amén.